hemos invitado al doctor Rudecindo Vega y también al decano del Colegio de Abogados de Lima, nada menos y nada más que el doctor César Bazán Naveda, para que nos den sus impresiones. También hemos invitado al doctor Luis Durán, presidente del Partido Morado, pero que todavía no llegue, esperemos que llegue pronto, y con los dos que están aquí en esta mesa de trabajo quisiéramos unas impresiones en principio generales. ¿Cómo está, doctor Bazán Naveda? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. En principio, ¿cuál es su opinión de este nuevo contexto? Bueno, la inestabilidad política del país ha llevado a un desenlace que era inesperado hasta el momento mismo del día miércoles, porque los ciudadanos veíamos que no iban a alcanzar los 87 votos para vacarlo. Sin embargo, el presidente en ese momento, Castillo, se adelantó y él mismo provocó su declaratoria de vacancia. La inestabilidad está en que la presidenta actual, que fue elegida en la plancha con él, y por lo tanto por 5 años, igual que él, al asumir el cargo, parece que no es aceptada por un grupo social y por lo tanto se está generando inestabilidades. Ella ha propuesto adelantar las elecciones para el año 2024 y para eso tendríamos que hacer algunas modificaciones constitucionales. En primer lugar, la Constitución establece que el plazo es de 5 años y en este caso se estaría recortando el mandato a 3. Hay que validarlo constitucionalmente. La Constitución y también... para eso se requieren 2 legislaturas. Se requieren 2 legislaturas para poderlo manejar. Y el otro tema es que en el caso de la juramentación del presidente se hace el 28 de julio del año de la elección, es lo que dice la Constitución. Y por lo tanto, la elección tendría que hacerse en abril del próximo año, pero previamente las modificaciones constitucionales, es decir, el plazo no da. Entonces lo razonable es hacer las elecciones en el año 2024 para que dentro del sistema... Pero creo que las 2 legislaturas se pueden hacer el 2023. Sí, se podrían hacer, se convoca una legislatura extraordinaria, pero la convocatoria tiene que hacerse con un plazo de 120 días mínimo y 150 días máximo, lo que quiere decir que tendría que estar convocándose hoy día para que las elecciones sean el 11 de abril del 2023. Para que se pueda juramentar al presidente el 28 de julio del 2028. Eso es imposible. Y además considerando que el gobierno ha dicho que necesitan hacer reformas en el ámbito político, ¿no? Reformas constitucionales. Claro, pero las reformas podrían dejarse de lado con el propósito de que se hicieran solamente las elecciones. Igual pienso. Pero igual tiene que haber modificación constitucional en por lo menos 2 artículos de la Constitución y una disposición transitoria autorizando la convocatoria. Muy bien, ese es su punto de vista. Vamos a escuchar ahora al doctor Rudecindo Vega, pero luego de la pausa. Así que una brevísima pausa y la palabra de Rudecindo Vega. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo.
alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 978-358-743. Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo a través de Nativa Nos Conecta. ¿Nos escuchamos bien? Perfecto. Bien, seguimos entonces. Aquí hay una mesa de trabajo que la conforman el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor César Bazán Naveda, también el exministro Rudecindo Vega, pero además el presidente del Partido Morado, Lucho Durán. Bien, hemos escuchado al doctor César Bazán Naveda hablar del contexto político en el que nos encontramos y ha planteado también, salvo que lo esté malentendiendo, que estos 15 meses que ha planteado el gobierno se hacen necesarios para el adelanto de elecciones, considerando los plazos, los tiempos. Vamos ahora con el uso de la palabra de Rudecindo Vega. Adelante, Rudecindo Vega. Gracias, Rodolfo. Bueno, yo en realidad voy a tratar de poner 4 comentarios y tratar de ser lo más breve posible. El primer comentario fue un golpe de Estado, sí fue un golpe de Estado. Abortado en flagrancia. Y por eso es un delito, y por ese delito deberían de ser procesados el presidente y quienes hicieron y acompañaron al presidente en esa nefasta aventura. Eso para ser claros. En segundo lugar, hay que pedir también que todo proceso sea debido, que sea un proceso justo y que sea un proceso equilibrado. Entonces, y para eso hay normas en el Perú y eso es lo que hay que pedir. Si se va a procesar judicialmente, que sea con un debido proceso. Segundo comentario. Creo que la asunción de la vicepresidenta Dina Boluarte es una sucesión ajustada a la Constitución, pero creo que tiene 2 errores. El primer error es ella misma en su juramentación plantear quedarse hasta el 2026. Felizmente ya retrocedió en ese pedido. Y en segundo lugar es haber conformado un gabinete que en realidad poco tiene que ver con una propuesta con la que ella fue electa. Más bien ella parece haber migrado con este gabinete hacia el centro derecha en un acuerdo con las fuerzas que controlan a este impresentable Congreso que tenemos. Segundo comentario. Tercer comentario. Hace bien la presidenta en salir y decir vamos a tener adelanto de elecciones, acepto el adelanto de elecciones y planteo que éstas se realicen en abril del 2024. Yo creo que ese no se lo van a permitir la ciudadanía, la calle, las organizaciones. ¿Pero por qué? Si no hay plazos, si no hay tiempo. No, pero no, eso no. Yo, por ejemplo, en eso no comparto con lo que planteado por el doctor Bazán. Yo sí creo que estamos a tiempo. Incluso yo he sugerido lo siguiente. Por ejemplo, tenemos hasta marzo. Primero decirles lo siguiente. La presidenta dice en abril del 24. Sí. Ojo, la Comisión de Constitución de este Congreso ya tiene aprobado un dictamen, un predictamen, en el cual dice abril del 2023. Yo no creo que el 2023, porque ahí sí vamos a tener candidatos impresentables también y no ayuda mucho. Pero tampoco creo que en abril del 24. Yo sugiero lo siguiente. De aquí hasta marzo, todas las reformas constitucionales y legales que se puedan tener. En abril se convoca elecciones. En octubre
del 2023, primera vuelta, noviembre, segunda vuelta y 31 de diciembre el cambio de mando. Seguramente me dirán, oye, pero acá el cambio de mando es el 28 de julio. Sí, pues, pero para hacer todos los cambios que se están haciendo se requiere reforma constitucional. Y en esa reforma constitucional se dice que por esta vez la transmisión de mando será el 31 de diciembre. Así que todo se puede hacer. Es cuestión de ser un poquito... ¿Y el tiempo para reformas políticas, reformas electorales? Yo creo que 3 meses. En 3 meses se pueden hacer las reformas constitucionales. Además, ya se ha conversado tanto. Yo insisto que ya el tema de las reformas electorales están planteadas, bicameralidad, reelección, pero yo lo que insisto, y lo hemos conversado contigo muchísimo, pese a que tú me dices que soy muy ingenuo, Rodolfo, yo insisto en lo siguiente. Saquemos una norma, una reforma constitucional que diga lo siguiente: no pueden haber candidatos ni a presidente, ni a congresista, ni a ningún cargo electoral que tengan investigación fiscal o denuncia judicial. No pueden haber. Más aún, si queremos ser un poquito más proactivos, no pueden ser militantes de partidos políticos quienes tienen investigación fiscal o denuncia judicial. De esa manera, seguramente nos vamos a quedar sin muchos candidatos de varios partidos, pero algo hay que hacer por la democracia en este país. Antes de la participación de Lucho Durán, eso último que ha dicho Rudecindo, doctor Bazán Naveda, ¿puede tener sustento? Más bien es anticonstitucional, porque no se puede recortar derechos salvo que una persona esté condenada por un delito. Y la sola investigación no podía hacerlo. Imagínese usted, alguien pasa por la calle, y ha sucedido muchas veces, el policía le siembra algo ahí, lo detienen, le abren proceso, y al final sale absuelto totalmente. Pero si quieren deshacerse de un candidato que podría ser peligroso, esa es la mejor forma de hacerlo. ¿Qué dice Rudecindo? No, yo no comparto, porque por ejemplo hay que poner ahí, yo no estoy diciendo que no respetemos la presunción de la inocencia. La presunción de la inocencia tiene que ser fortalecida, ratificada. Lo que yo estoy haciendo es, y la democracia y el interés público tiene que estar sujeta a estos temas individuales. No, el bien público, el interés público también tiene que protegerse, la democracia también tiene que protegerse. O sea, si ustedes me dicen, en esta balanza, ¿qué es lo que prima para ti? Lo que yo estoy tratando de decir es, si hay personas que tienen investigación fiscal, denuncia judicial, ya pues, que hay que garantizar su presunción de inocencia, pero que esta no nos lleve a debilitar la democracia. Doctor Bazán Naveda. Sí. Bueno, estamos regresando a 1918, 1915, en la cual para deshacerse de un candidato antipático le abren un proceso, una investigación y le impiden postular. Entonces, retroceder en la historia no resulta bueno en este momento. De repente, la intención que plantea el doctor es adecuada en el sentido de que hay que preservarnos de estas sorpresas ingratas que hemos tenido, pero tal vez esa no sea la mejor forma, habría que buscar otra. Lucho Durán, presidente del Partido Morado, su análisis global en principio. Mira, yo quiero plantear 3 cuestiones que me parecen fundamentales. La primera, donde tenemos que empezar, querido Rodolfo, la primera en la que tenemos que empezar es la siguiente. El país, los ciudadanos, las ciudadanas, las familias están sufriendo profundamente por una razón. Se llama inseguridad política. Y esto viene de muchos años atrás, pero se ha agravado con este Congreso y con este presidente que se acaba de ir y que efectivamente ha sido un dictador. La inseguridad política daña todo. Daña la vida cotidiana, daña la seguridad psicológica de las personas. Estamos sufriendo. Cuando uno está sufriendo, no puede ponerse en situaciones de normalidad. Tiene que tomar el toro por las astas. Lo segundo que yo quiero plantearles a debate es una cosa que yo dije aquí en tu programa, Rodolfo, en enero de este año. Apenas había asumido la presidencia del Partido Morado. Yo planteé que se vayan todos. Y que se vayan todos significaba que este Congreso y aquel presidente no le estaban dando seguridad política a la población. Y planteamos una serie de reformas, el adelanto de elecciones y reformas constitucionales que el Congreso nunca la vio. Y recién hoy día, en la siguiente sesión, van a ver el adelanto de elecciones. Por lo tanto, cuando los congresistas como Patricia Juárez y otros dicen que están estudiando y que tienen un montón de procesos, de procedimientos en la Cámara para resolver, le están mintiendo al país. No hicieron nada, no quisieron mover la agenda de la reforma. Y que se vayan todos hoy día ha caído en la siguiente situación: el adelanto de elecciones con reformas.
Lo tercero que quiero plantear, Rodolfo, la pregunta es, ¿lo que Dina Boluarte, la presidenta actual, que ha surgido en una sucesión constitucional, ha planteado es correcto? Creo que sí, pero hay un problema. Ella se siente una presidenta de la normalidad y no estamos en una situación de normalidad. Ella debió ver desde el comienzo su régimen como un régimen de transición para dar voluntad política de que el propio Congreso hiciera lo que tenía que hacer. Este llamado que están haciendo a las elecciones en 2024, pienso que políticamente es un problema porque la gente está sufriendo y eso es verdad y no les va a alcanzar el plazo. Entonces tenemos que buscar alguna fórmula que permita, dentro del marco de la Constitución, poder ver si podemos hacer que esta situación cambie este año. Fíjate, nosotros hemos tenido 3 momentos de transición en los últimos años. El de Paniagua, que fue justamente la crisis de un gobierno terminal. El de Sagasti, que no tuvo que hacerse ninguna reforma porque estaba terminando un gobierno. Y este. Y durante el tiempo de Paniagua se pudo hacer una elección donde ganó el señor Toledo en 4 meses. ¿Por qué hoy día no sería posible, si hubiera voluntad política, de hacer el procedimiento de que las 2 legislaturas, hoy, esta semana, votaran en el Pleno y en la siguiente legislatura, a través de un adelanto, puedan empezarlo? O un referéndum, para que estuviera todo expedito, para que el 28 de julio hubiera un nuevo gobierno. Pero eso necesita un segundo elemento. Necesita reformas electorales mínimas. Yo planteo 2. La primera reforma electoral, Rodolfo, que yo he visto por la vida de mi partido es la siguiente. Los trámites, el procedimiento electoral es muy largo y a veces es engorroso. Podría, si hubiera voluntad política, retroceder eso para que pudiera haber, con las garantías posibles, un proceso más aquilatado. Pero lo segundo sí es un problema. La ley electoral actual establece que para que alguien se postule al Congreso o a la Presidencia de la República, tiene que tener 1 año de militancia en el partido desde el momento en que es elegido. ¿Y cómo debe ser? En esta circunstancia, dado el momento, si queremos que los peruanos de bien participen en la política y abrir este proceso, necesitaríamos poner en suspensión esa norma, para que, habiendo el adelanto de elecciones, al año 2023, si fuera posible y si hay voluntad política del Congreso, pudiéramos entonces permitir que la gente de bien, todos los profesionales, las personas, los ciudadanos y sus familias pudieran participar en este proceso a través de los partidos políticos. Si no, los partidos políticos se van a cerrar. Y entonces, la otra reforma, y con esto voy terminando, Rodolfo, la otra reforma es la reforma constitucional para que efectivamente los partidos no sean instrumentos de poder de mafias o de grupos especiales. Así como hay hoy día una norma que no permite que un candidato o una autoridad que estuviera sentenciada en primera instancia por algún delito pueda hacerlo, debería haber una norma similar que permitiera que los miembros de un partido político, los dirigentes de un partido político, no pudieran ejercer, no podría haber dirigentes de partido político con una sentencia de primera instancia. ¿Sabes por qué, Rodolfo? Porque si los hay, entonces crean grupos, crean fachadas, crean clubes electorales. Muy bien. Vamos con el doctor César Bazán Naveda. ¿No le parece, doctor Bazán Naveda, que de repente esos 15 meses son muy largos considerando lo que han expresado Rudecindo Vega, Lucho Durán, lo que expresa la calle, que de repente se podría reducir el adelanto de elecciones, el plazo, digo? En el fondo, si hay buena voluntad de todos, sí se podría reducir, porque como acabamos de conversar, las legislaturas podrían ser mucho más cortas y todo. Pero, ¿tendrán la buena voluntad de hacerlo? Esa es la pregunta. Si no tienen la buena voluntad de hacerlo, entonces tenemos que atenernos a los plazos que actualmente existen de acuerdo con la Constitución y la ley. Atenernos a eso o a las protestas que están continuando y que de repente van a acarrear más muertos. Claro, pero las protestas tampoco pueden quebrantar el orden constitucional, porque eso sería insurrección. No puede una parte del pueblo decir, quiero que se avasalle la Constitución y que no se respete ninguno de los plazos. Eso es hacer lo mismo que Castillo hizo. Y entonces ahí también tendríamos que pensar que ese no es el camino. Entonces, ¿está bien lo de la declaratoria de emergencia y que las Fuerzas Armadas impongan el orden? Cuando hay desorden, siempre tendrá que intervenir la declaratoria de emergencia y los órganos institucionales que están señalados. Porque en este momento estamos hablando de los desórdenes que pueden tener simpatía de algunos, pero también pasó con los camioneros, también pasó con las marchas mineras
y en todos los casos siempre estamos de acuerdo los ciudadanos en que hay que poner orden. Quieren que se les respete, actúen dentro de la ley. Respeten el derecho de todos los demás. ¿Tienen derecho a protestar? Sí. ¿Tienen derecho a decir que se adelanten las elecciones? Sí. ¿Tienen derecho a pedir que se cambie una parte de la Constitución o toda la Constitución? Sí, pero dentro del sistema, no fuera del sistema, porque lo contrario es declarar una guerra. Es una situación complicada, doctor Bazán Naveda, porque en esta imposición del orden pueden producirse algunos otros muertos, ¿no? Sí, tacto político. Se necesita ahora mucho tacto político. Y buena voluntad. Me gustaría pensar, como lo ha dicho el presidente del Partido Morado, que hay la buena intención. Ojalá lo hubiera. Sería bueno para el país. Muy bien. Rudecindo Vega. Yo también coincido en que seguramente hay buena intención y hay buenos profesionales y buenas personas, pero el gabinete es un gabinete sumamente frágil, es un gabinete muy débil, sin el peso político que se requiere para una circunstancia de ese tipo. Y sí, efectivamente en el Perú tenemos un desorden por todo lado, pero incluso es más grave con un desorden. Lo que hay, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo es un desborde. Y ese desborde requiere otro tipo de medidas. O sea, hay medidas que tienen que ver con la participación de las fuerzas policiales para controlar. Pero acá también lo que se necesita es más audacia gubernamental respecto de este tipo de salidas. Yo debo de saludar que la presidenta de la República, Dina Boluarte... un poquito ambiguo, o sea, ¿está bien o no está bien? No, estoy siendo absolutamente claro, no estoy siendo ambiguo. Lo que estoy diciendo es que las fuerzas policiales deberían de controlar esta suerte de desborde que hay, que es más que un desorden. ¿Y no la Fuerza Armada? No la Fuerza Armada. Yo creo que son las fuerzas policiales las que deberían estar. Es un error del gobierno convocar a la Fuerza Armada para imponer el orden. Yo creo eso. Pero además de eso, lo que estoy diciendo es que es insuficiente, que el gobierno tiene que ser más audaz. Saludo que la presidenta haya salido anoche a decir adelanto elecciones en el 2024, pero es insuficiente. Bien, doctor Bazán Naveda, pero recurrir a la Fuerza Armada es constitucional. Es constitucional, por supuesto. Lo que hay que evitar es que hayan más muertos. Y entonces tendrán que actuar de forma proporcionada de acuerdo con las circunstancias. Pero los que salen a marchar están buscando muertos. Lo que están haciendo es asusar a más gente, atacar. Hoy día han roto la pared del aeropuerto de Arequipa. Han tomado la torre de control, han destrozado la pista. Pero se da usted cuenta, están actuando en contra de ellos mismos, en contra de toda la ciudadanía y la población de Arequipa. No va a haber de repente aterrizaje durante sabe Dios cuánto tiempo. Pero yo creo que decirles castillistas es darle mucho crédito a Pedro Castillo, Me parece que es correcto. Hoy día escuché las declaraciones de uno de los gobernadores que decía que ellos no quieren que vuelva Castillo, lo que quieren es que se vaya al Congreso. Y hay que entenderlo en ese sentido. Esa no es gente que maneje Castillo, es gente que está en contra del Congreso de la República porque también han actuado mal y se han ganado ese odio. ¿Sí? Entonces tienen que actuar prudentemente. Si fuera así, que actúen como se reunieron los 101 votos, ahora los 101 votos para hacer las modificaciones, las reformas y que todo pueda ser posible antes de los plazos. Si no, tendrá que ser por mayoría, por las mayorías calificadas que señala para la modificación de la Constitución, en cuyo caso al 2024 tendrá que ser. ¿Qué dice Lucho Durán? Mira, yo creo que el problema a la base está en que los congresistas... Lucho, disculpa que te interrumpa, me están pidiendo una brevísima pausa, ¿le parece? Y luego regresamos con su análisis. Volvemos en unos momentos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo.
Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, ustedes ya lo saben, hay una mesa de trabajo, una mesa de análisis con el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor César Bazán Naveda, el doctor Rudecindo Vega, el doctor Luis Durán, nada menos que presidente del Partido Morado, quien tiene justamente el uso de la palabra a propósito de los análisis que estamos haciendo en esta mesa. Adelante, Lucho. Mira, la función de un político y de un gobernante es entender a la población, más allá de las protestas y de los avances. Lo que yo siento es que Dina Boluarte ni el Congreso están entendiendo lo que el conjunto de la población quiere. Quiere un nuevo tiempo para la política. Y esto significa pasar a un momento en el cual la presidenta le diga a la población seriamente de que tenemos que hacer ese tránsito, que ella misma promueve ese liderazgo, pero también que el Congreso haga lo suyo. Mira, ¿cómo es posible que en este momento de crisis del país, la propuesta de reforma electoral que plantean congresistas de una bancada sea la bicameralidad y la reelección de los congresistas? Es que no están entendiendo nada, no están entendiendo lo que el país quiere. El país quiere que ellos se vayan, porque ellos fueron parte de este proceso de violencia contra la seguridad política de la gente. Entonces, todos estos alzamientos, digamos, estos pero elementos... antes de irse, entiendo la lógica de ellos, antes de irse quieren hacer algunas reformas. ¿Dónde está lo malo? Lo malo está en hacer reformas que la población no quiere porque ellos están siendo jueces y parte. Si tú quieres hacer una reelección, lo que estás queriendo es atornillarte al poder. Si tú estás queriendo hacer 2 cámaras, una bicameralidad, es porque tú quieres y sabes que ya no vas a ser congresista y quieres optar a la siguiente. Eso es jugar con la pelota en tu cancha. Eso no se puede hacer. Eso es lo que la población está cansada de ellos. Las reformas que dice... Mira, fíjate lo que dice la señora Chirinos, creo que es ella, que dice que lo que nos falta es reformar... La OMPE y el Estado Nacional. O sea, ellos quieren hacerlo todo. No han entendido que ellos son parte del problema. Creo que esa es la chispa que va a encender que la población quiera salir a protestar. Y sobre la protesta, el Partido Morado ha sido siempre muy claro, Rodolfo, desde el comienzo. Nosotros creemos en el derecho de la gente a protestar, es parte de la ciudadanía y la civilidad, pero la protesta se tiene que hacer dentro del marco del orden público. Eso significa que hay que cautelar los derechos y las propiedades de todos los demás, incluidos los bienes públicos. Cuando tú violentas un aeropuerto, cuando tú destruyes una calle, no estás destruyendo bienes privados, estás destruyendo el proyecto de todos nosotros. Por lo tanto, yo sí creo que la gente tiene derecho a protestar. Y eso significa que tiene que andar, que salir, que opinar, que participar. Pero no creo en la violencia institucionalizada. Y si me permites, ahí hay un problema. Hay varios actores políticos. Cuidado con la ambigüedad, Lucho Durán. Ninguna ambigüedad. Ninguna. ¿Policía o Fuerza Armada? Pero es que el problema empieza un poco más atrás. La violencia, cuando se institucionaliza en la sociedad, hace daño. Y la violencia la puede también la puede generar el propio Estado. No es un problema de policía o de ejército, es un problema político. Si los ministros del sector están diciendo que primero, si es que se generalizan las protestas a nivel nacional, recién vamos a entrar a dialogar, entonces no están entendiendo el problema. Por eso te digo, no es un problema de militarización o no. Alguien podría decir que eso no han dicho, pero el ministro de Justicia lo dijo hoy en el Yo lo escuché. Sí, es increíble. Y cuando el ministro del Interior ayer dice que no tiene comunicación, que no sabe cómo está ocurriendo esto, que no sabe con quién dialogar, entonces sí estamos en un problema muy grave de viabilidad de la propia acción del Estado para componer la sociedad. O sea, ¿en qué momento se usaría a la Fuerza Armada? Cuando estamos en una situación de descontrol. Pero ¿estamos en una situación de descontrol? No, porque todavía necesitamos los gestos políticos de quienes están en el poder para decidir, estamos comprometidos realmente a irnos, queremos irnos, pero ellos no quieren. Ese es el problema. O sea, es lo mismo que pasaba con el señor Castillo. De que no quieren es subjetivo, ¿no? Eso es su Pero no quieren. ¿Sabes por qué no quieren, Rodolfo? Porque si no hubieran tratado de otra forma los proyectos de ley que nosotros presentamos y otros al comienzo de este año. No estaríamos en esta situación tan dura si es que los congresistas no se hubieran tomado en serio su deber de que había que anunciar un nuevo tiempo político. Pero eso mismo le pasaba a Castillo. Nosotros le dijimos cantidad de veces, váyase señor, porque usted le está haciendo daño al país, y no lo hizo. Te insisto, Rodolfo, acá hay un problema de la clase política que está en el poder, que no entiende cuál es su rol, que no está viendo el país. Muy bien. Vamos a conversar también, terciando en este diálogo, en esta mesa de trabajo, con el doctor Heriberto Benítez. Ustedes ya saben, ha sido congresista de la República, penalista, hombre de derecho en el ámbito penal sobre todo, y que hace análisis interesantes respecto de los contextos en nuestro país. Doctor Benítez, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Rodolfo, y un saludo a todos tus invitados. Pregunta concreta porque está en su manejo. Los plazos, ya hemos escuchado a la presidenta anoche decir que requiere de 15 meses para un adelanto de elecciones. Aquí en esta mesa de trabajo también se ha planteado el tema, cada uno tiene su posición, pero quisiéramos escuchar la suya. ¿Está bien 15 meses? ¿Puede ser menos? Mire, dada la situación que viene atravesando el país, creo que debería ser lo antes posible. Tal vez en teoría se requiera 15 meses, pero en la práctica eso tiene que ajustarse y realizarse el adelanto de elecciones y el recorte de mandato presidencial y parlamentario lo antes posible. ¿Cuánto es lo antes posible, por favor? ¿Cuánto es lo antes posible? Porque hay algunos que dicen en octubre del 2023 se pueden dar las elecciones. Bueno, el proyecto que estaba debatiendo el Congreso decía que el mandato de los congresistas y el presidente acababa en julio del próximo año, o sea, del 2023. Es cierto que para las autoridades electorales no va a ser tan fácil en 4 meses convocar a elecciones y elegir nuevo Congreso y nuevo presidente, pero creo que debería buscarse el menor plazo posible y eso solo lo puede saber el Jurado Nacional de Elecciones. En el tema de la reforma constitucional se requieren 2 legislaturas, entiendo, doctor Benítez. Claro, pero se puede adelantar una legislatura. Acuérdese que en el año 2000 se hicieron 2 legislaturas en menos de un mes y se recortó el mandato de los congresistas y todo caminó rápidamente, ¿no? Depende mucho de la voluntad de los políticos, de querer recortar el mandato, acortar una legislatura y en un mes ya puede ser aprobada la reforma en ese sentido, ¿no? Última pregunta, pero el gobierno está animado, quiere también, un poco de tiempo para hacer reformas en el ámbito político, etcétera. La pregunta es, ¿este Congreso y este gobierno podrá hacer los cambios que requiere el país y tendrán la confianza de la población? ¿O es mejor que el nuevo Congreso haga los cambios con un nuevo gobernante? Esa es la pregunta del millón y esa es la que haría la respuesta exacta para todo el país. Muy bien, doctor Benítez, ha sido muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Si me permite, Rodolfo, sí, antes de terminar, yo quiero aprovechar y expresar mi preocupación por una entrevista que le han hecho hoy en la mañana al presidente del Consejo de Ministros, donde él ha dicho que más importante que solucionar la convulsión social es revisar los currículum de los próximos funcionarios. Creo que si así está empezando la PCM, está empezando mal, está empezando pésimo y puede terminar en serios problemas. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias al doctor Heriberto Benítez. Declaración del Premier, la que cita Heriberto Benítez, que la dio acá, en la mañana de hoy, a Patricia del Río, en una entrevista. A propósito de eso, ¿qué dice el doctor Bazán Naveda? Sobre la... Que es más importante que el tema de la convulsión es el asunto de los funcionarios. Sobre la participación que un primer ministro debe tener es tener una lectura adecuada de la situación política nacional. Y la situación política nacional está convulsa. Entonces, el presidente del Consejo de Ministros debe cuidar mucho sus declaraciones. En este momento, la primera atención debe ser estabilizar el país. Y después de eso, lo que venga. Pero estabilizar el país y que no haya un muerto más es lo más importante. Muy bien. Entonces, Fuerza Armada, para imponer el orden, la gente debe convencerse de la necesidad que hay de dialogar. Es un error del ministro de Justicia decir después vamos a dialogar cuando ya se agudice el tema, cuando el tema ya está agudizado, pero se tienen que tender puentes, doctor Bazán Naveda. Hay que tender puentes de todas maneras, y no solamente tender puentes, dar mensajes adecuados. Por ejemplo, ¿qué mensaje, doctor? El mensaje que dio ayer, aunque se le critique, ahora en la madrugada, aunque se le critique a la presidenta, ya fue un mensaje adecuado. Otro mensaje... ¿Le parece adecuado 15 meses? Dentro del proceso normal. Sería 15 meses es un plazo razonable. Pero si los congresistas están de acuerdo y muestran su voluntad por defender al país y a la estabilidad, lo pueden hacer mucho más corto que eso. Estas reformas de las que habla el Congreso, Lucho Durán dice, en otras palabras,
no tienen la autoridad, no tienen la legitimidad para plantear reformas ellos. Eso lo puede hacer el próximo Parlamento. ¿Usted está en esa idea también? Hay cosas que deberían hacerse y es deshacer lo que mal se ha hecho al hacer reformas constitucionales anteriores. Por ejemplo, y no hablo de este Congreso, el haber eliminado la reelección ha generado este Congreso que ahora tenemos. Y si se elimina la prohibición de la reelección, entonces sería un buen paso. Pero dejando constancia que los que actualmente están no podrán postular a este ni a ningún otro cargo en el Parlamento de la República. Es decir, ni Senado ni diputados. Y con eso se soluciona el problema. Muy bien, vamos con el doctor Rudecindo Vega y luego también Lucho Durán, pero una brevísima pausa y volvemos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta. Esto es Pulso Informativo. Tiene el uso de la palabra en esta mesa redonda sobre el contexto político lamentable que estamos viviendo, el doctor Rudecindo Vega. Yo diré 3 comentarios, Rodolfo. El primer comentario es cómo recuperamos el orden. Yo siento que no solamente es un tema policial, menos un tema de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque gran parte de las propuestas lo que tienen son cuestionamientos y reivindicaciones políticas. Con diálogo, doctor. Y entonces lo que hay que hacer es que el gobierno tenga la capacidad y tenga la reacción de salir a dialogar y salir a resolver esta gran crisis política que hay. O sea, no solamente se resuelve con policía y menos con Fuerzas Armadas. Muchas reivindicaciones son políticas y eso se resuelve dialogando y concertando políticamente. Y eso es lo que no está haciendo el gobierno y tiene que hacer. Segundo comentario. Difícil que lo haga el gobierno, tenga esta reacción y tenga esta posibilidad si tiene un gabinete tan desubicado como el que lo acaba de tener. O sea, ustedes acaban de señalar unas infelices declaraciones del Premier, pero yo también escuché las declaraciones del ministro de Justicia y sinceramente a uno se le escarapela el cuerpo de tanta generalidad y tanta vacuidad en el tema. O sea, en realidad no entienden, pero no comprenden. No es que sean malas personas, sino que les falta el manejo político en apariencia. No hay conocimiento de la gestión pública, no hay experiencia gubernamental y creo que tampoco hay la cintura política y si no tiene esas 3 características, en realidad creo que debería ya ajustar el gabinete, sinceramente, si es que quiere recuperar gobernabilidad. Y el tercer argumento, que ya que estamos hablando de este tema de plazos electorales, recordemos lo siguiente, porque en esto hay que ser muy claros. En los 90, incluso hasta antes de los 90,
los procesos electorales en el Perú, las elecciones generales, se hacían en 90 días, 3 meses. Eso era lo que demoraba desde la convocatoria hasta la realización de las elecciones. Luego ya hubo todo el proceso de enmiendas y hemos llegado ahora a tener un periodo de convocatoria de 8 meses. Y yo soy de los que insisten. Creo que no hay que ir a plazos tan cortos como la gente quisiera, porque eso va a significar tener más de lo mismo y seguir eligiendo a tanta gente impresentable, porque no vamos a cambiar ninguna regla. Entonces, pero tampoco hay que ir por un plazo tan grande, estos de 8 meses. Hay que acortar. Y yo sugiero, por eso vuelvo a insistir, tomémonos 3 meses para hacer las mejoras constitucionales y legales. Se puede hacer en 3 meses. En abril se convocan las elecciones. En octubre, primera vuelta, noviembre, segunda vuelta. Y 31 de diciembre, cambio de mando. Sin ánimo de malograrles el análisis a los 3 respetables invitados esta mañana, hoy día, ya que ustedes han citado las declaraciones hoy del Premier, luego del Ministro de Justicia, hoy también ha declarado el gobernador de la región Apurímac y ha dicho, y quisiera de los 3 un pequeño análisis, ha dicho que no están ahí queriendo que salga Castillo, que lo liberen a Castillo, ni nada por el estilo. Lo que quieren es que se vaya Dina Boluarte, nuestra Presidenta de la República. ¿Qué dice, doctor Bazán Naveda? ¿Cómo tomamos esas apreciaciones del gobernador regional de Apurímac? Bueno, el gobernador regional dice que se vaya el Congreso y también que se vaya Dina Boluarte. Así es. Entonces, ella ha aceptado adelantar su salida, entonces hay que convenir nada más y dejar que el Congreso, eso sí, invocarles que hagan las cosas con la voluntad necesaria y que aceleren el plazo. Lo que pasa, doctor, que yo me acordé, de repente hice mal, me acordé en el señor Merino de Lama, que la gente pedía, reclamaba que se fuera y en 6 días se fue. Eso creo que no estaría bien. No, pero eso es claro, y la circunstancia es diferente, porque él asumió como presidente del Congreso, mientras que Dina Boluarte ha asumido como vicepresidenta electa. Si ella renunciara, quien sube inmediatamente es el presidente del Congreso y él tiene la obligación de convocar inmediatamente elecciones también. Igualmente va a hacer los cálculos de los plazos. Así es. Lo mismo va a suceder, con ella o sin ella. ¿Qué dice Rudecindo? Mira, yo no, sinceramente creo que el gobernador regional de Apurímac, que está pronunciándose más como un dirigente popular que como una autoridad gubernamental. Como una autoridad gubernamental, él ha juramentado respetar la Constitución, la legalidad, que nos guste o no, es la que tenemos y es los parámetros bajo los cuales él funciona. Entonces creo que hay que darle, y me imagino que él tiene el pronunciamiento que tiene, porque justamente en Apurímac es en donde hay una convulsión social mayor que en el resto, pero es nada más que eso. Yo creo que en realidad sus declaraciones están fuera de lugar y hay que tratar de encauzarlas constitucional y políticamente. Lucho Durán. Mira, yo creo que hay que hacer una línea divisoria en el relato público de lo que está ocurriendo. Yo no creo que lo que esté ocurriendo sea un pedido de la sociedad para que vuelva el señor Castillo, ni tampoco para que lo liberen. Eso no tiene que ver. Yo creo que la gente, el ciudadano de pie, está pidiendo desde hace mucho tiempo ya que se vayan todos los que han creado esta crisis institucional. Si partimos de ese punto, el segundo nivel tiene que ser el del gobierno. La señora presidenta, que constitucionalmente ha recibido el relevo, tiene que dar 2 cosas a la gente, a las familias de este país. Le tiene que dar certezas y seguridades. Y hasta el día de hoy no se las ha dado, a pesar del anuncio de la madrugada. ¿Por qué no ha dado certezas y seguridades? Porque sus propios ministros, su primer ministro, sus ministros, no están teniendo ese compás de dar certezas y seguridades. Por lo tanto, a ella le debe corresponder eso. Pero luego, el otro tema, el de la reforma, el del proceso político, está en manos del Congreso. Y como ha dicho el señor decano, eso depende de su voluntad del Congreso. Y en ese punto, en ese marco, lo que tiene que hacer este Congreso es claramente dar la alternativa para que se vayan y eventualmente para que no regresen. ¿Le parece, como ha dicho el doctor Rudecindo Vega, que el gobernador regional de Apurímac está siendo de vocero de los manifestantes? Yo creo que tiene que hacerlo, además, porque es un gobernador. O sea, es su función. Lo que creo que Rudecindo está apuntando es a otra cuestión. Es que cuando tú eres autoridad,
tienes que tomar nota de lo que la población señala, pero tienes que encauzarlo en el elemento constitucional, porque tú eres parte del Estado. Por lo tanto, si el gobernador está queriendo explosionarlo todo, yo no he escuchado atentamente esa intervención, pero si está queriendo explosionar todo, entonces no está cumpliendo con su deber que la Constitución le establece. Entonces, no es que no pueda ser vocero, creo, Rudecindo, es lo que he dicho, sino que tiene que encauzarlo, y eso es lo que él no está haciendo. Correcto. Última pregunta para nuestros tres invitados. El presidente del Consejo de Ministros, el doctor Pedro Angulo, en este contexto, ¿debería ser renunciado? Y una reflexión final, doctor Bazán-Naveda. No, al doctor Pedro Angulo lo que le deseo es mucha suerte, porque si él enfoca políticamente cuál es su papel, y el papel que hay que enfocar de este gobierno es dar estabilidad y salida, entonces las cosas saldrán bien. Rudecindo Vega. Mira, yo en realidad, después de las declaraciones que he visto y después de cómo han ido apareciendo algunas denuncias públicas, yo siento que con el doctor Pedro Angulo, a quien lo conozco y también le desearía muchísima suerte, creo que lo más oportuno, lo más prudente para la gobernabilidad del país es que si él no da un paso al costado, le hagan dar el paso al costado, porque en realidad con denuncias, no solamente fiscales, sino también involucrado en el tema de los cuellos blancos, y con esta falta de lectura a la crisis política, en realidad poco favor nos va a hacer si es que queremos tener gobernabilidad nacional. Muy bien. Lucho Durán. Yo creo que la pelota está en la cancha de la presidenta. Ella tiene que dar certezas y seguridades a las familias. Eso es ambiguo. No, es muy claro. Entonces, si ella está leyendo la situación y estamos encontrando que el primer ministro tiene problemas de enfoque en esta situación, o lo corrige y cambia de rumbo inmediatamente, o lo retira y plantea una persona más política, un equipo más político que pueda sacar esto de la crisis. Yo creo que no es absolutamente ninguna ambigüedad. La pelota está en la cancha de Dina Boluarte. Y ella tiene o que enmendar, porque es su obligación constitucional, pedir claridad a su primer ministro o retirarlo. Eso depende de ella. Pero ella tiene que tener claro, insisto, Rodolfo, por favor, que ella tiene que tener claro que no puede generar lecturas ambiguas a la sociedad. Ella está liderando un proceso de transición, que lo entienda, que entienda que el gobierno es, lamentable o afortunadamente, según quieras verlo, un gobierno que tiene que dar paso a un nuevo tiempo. Muy bien. Señores, han sido muy amables. Muchas gracias por su presencia. Ha sido el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor César Bazán-Naveda, el doctor Rudecindo Vega y el presidente del Partido Morado, Lucho Durán.